Hola otra vez, ya estamos aquí con el siguiente video. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque lamentablemente me tardé en prepararlo y pues como podrán ver ya se está haciendo poco a poco de noche y ya no sé si se alcanza a ver el pizarrón, pero como les comentaba, este video ahora avanzando con el capítulo que ustedes releyeron tiene que ver con las formas de Estado y con las formas de gobierno porque estas se pueden confundir, pero es importante que tengan en mente la distinción entre la una y la distinción entre la otra. Ustedes vieron, todos vimos en clase que el Estado se integra por diversos elementos y características esenciales. Si ustedes recordarán, los elementos del Estado es la sociedad humana, el territorio, el orden jurídico, el poder soberano y el bien público temporal. Las características, por supuesto, tienen la soberanía, tienen la sumisión del Estado al derecho y la personalidad moral y jurídica. Pero lo que me interesan son los elementos. Uno de los elementos del Estado, uno de sus elementos es el poder. El Estado tiene varios elementos, uno de ellos es el poder. Pues bien, la distinción para que a ustedes les quede claro entre formas de Estado y formas de gobierno es que cuando hablamos de formas de Estado nos referimos a todos los elementos y cuando hablamos de formas de gobierno prácticamente estamos hablando de las formas que el poder adquiere para organizarse. Formas de Estado, y borro para que sea más claro, las formas de Estado tienen que ver con todos sus elementos, cómo se organizan sus elementos, cómo se configuran, cómo se relacionan entre ellos, mientras que las formas de gobierno únicamente hablan en cómo se organiza el poder, solo uno, repito, uno de los elementos del Estado. Aquí hablamos de todos los elementos, poder, que diga sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder y bien público temporal, mientras que aquí estamos hablando en cómo se organiza solo el poder. Formas de Estado y formas de gobierno. Cómo se organiza el Estado en total y cómo se organiza el poder, repito. Distinción entre formas de Estado y formas de gobierno. Pues muy bien. La primera, las formas de Estado, las formas en que se organiza el Estado tradicionalmente, hoy en la actualidad, en el mundo contemporáneo, tenemos dos formas en las que el Estado se organiza. Repito, ahora estamos hablando de formas de Estado. Y lo pongo en mayúscula. Formas de Estado. Hoy en la actualidad podemos encontrar en su mayoría dos formas de Estado. Por una parte tenemos el Estado federal y dos, el Estado central. A este Estado central también se le conoce como Estado unitario, ¿ok? Estado central o centralizado, mejor dicho, o unitario. Repito, hoy en día, en la actualidad, en el mundo contemporáneo, la mayoría de los estados se organizan en estados federales o en estados centralizados o unitarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O primero, México, ¿en cuál de estas dos se ubica? ¿En cuál creen que se ubica? Pues creo que ustedes ya lo saben y si no se los voy a decir, México es un estado federal. México es un estado federal. Sin embargo, la mayoría de los estados hoy en el mundo contemporáneo son de este tipo, centralizados o unitarios. Es decir, México es una de las excepciones. Repito, son menos los estados federales que los estados centralizados. ¿Ok? México es un estado federal. Un ejemplo de un estado centralizado sería Colombia. Sería Colombia. La distinción básica, que es con lo que me basta que se queden en esta clase, es que el Estado federal tiene distintos niveles de gobierno, distintos niveles de poder. Repito, el Estado federal tiene distintos niveles de gobierno y distintos niveles de poder. En nuestro país tenemos el nivel o gobierno federal,
el nivel o gobierno estatal y el nivel o gobierno municipal. Repito, en las formas de estados federales tenemos tres distintos tipos o tres distintos niveles de gobierno, tres distintos niveles de poder. Federal, estatal y municipal son tres órdenes de gobierno que conviven, coexisten en el Estado mexicano. Ustedes saben, en el Estado mexicano tenemos un nivel federal, que es sobre el que hemos estado trabajando la mayoría de nuestras clases, pero también tenemos un nivel estatal y un nivel municipal. Estos tres niveles, y aquí recuerdo la participación de nuestra alumna invitada, que no es formalmente una alumna, pero que ha estado como oyente la mayor parte de nuestras clases, que se llama Marisol. Marisol nos comentaba, yo le preguntaba que cuál de estos tres niveles de gobierno es jerárquicamente superior que los otros. Tradicionalmente, miren, hasta yo lo escribí, pongo federal arriba, estatal en medio y municipal abajo. Todos podrían pensar que el federal está por encima de los demás. Pero yo les comentaba que eso no es cierto. Ese es un mito que vamos a desmentir en la siguiente clase. No en esta, en la siguiente, pero les adelanto que estos tres niveles no son no están organizados jerárquicamente, sino que cada uno tiene facultades, cada uno tiene atribuciones distintas, coexisten, cooperan, todos en vista de alcanzar el bien público temporal, pero no hay ninguno que esté por encima de los otros. Repito, no hay ninguno que esté por encima de los otros, simplemente que las funciones, las facultades y las competencias se distribuyen entre ellos. La federación parte, como su nombre lo indica, de un pacto federal. Los distintos estados que conservan cierta autonomía, ciertas facultades exclusivas, se unen en una federación, ceden parte de su autonomía para que también haya leyes y obligaciones o facultades, sí, obligaciones podríamos decir, que sean para todos. Pero los estados parten de la naturaleza de que conservan ciertas facultades, conservan cierta autonomía. Esa es la unión en la federación, juntos pero no revueltos. Esa era una frase que utilizábamos más o menos para explicar esto. Repito, la siguiente clase nos vamos a enfocar en esta distinción. Pero por ahora me conformo con que entiendan que cuando hablamos de gobierno federal, hablamos de una distribución de facultades, hablamos de distintos niveles, distintos órdenes de gobierno que conviven y coexisten entre sí. Los estados centralizados, en cambio, su característica es que tienen un poder central. La capital, básicamente, es en el poder central, es un único poder el que toma las decisiones importantes y tienen validez en todo el territorio. Por ejemplo, en México tenemos códigos civiles, códigos familiares, inclusive códigos penales que solo tienen vigencia y aplicación en las entidades federativas. No tenemos un código unitario. En los estados centralizados, toda la legislación, todas las disposiciones son dictadas desde el poder central y tienen aplicación en todo el territorio. Es decir, las regiones no conservan esa autonomía que tenemos en el Estado federal. Esa es la distinción. En el Estado centralizado o unitario tenemos un único poder de mando que produce disposiciones obligatorias para todo el territorio. ¿Ok? Esa es la distinción. Esto no quiere decir que no existan municipios. Sí existen regiones, pero estos solo son, por así decirlo, administrativos. No generan nada, sino que únicamente administran y aplican las órdenes que emanan del poder central. Repito, esto va a quedar más claro cuando hablemos en la siguiente clase, pero por ahora me conformo con que entiendan que en las formas de Estado tiene que ver con la organización de todos los elementos que conforman al Estado. Que ya ustedes saben que es sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder y bien público temporal. Las dos formas de Estado que existen hoy en el mundo contemporáneo es federal y centralizado o unitario. Ahora bien, pasamos al tema que vamos a abordar con mayor profundidad el día de hoy, y son las formas de gobierno.
Vamos a ponerlo aquí también grandote, aquí más chiquito pues porque necesito más espacio. Formas de gobierno. Si no me hicieron caso con las instrucciones, antes de que empiece a hablar de esto, necesito que ustedes lean otra vez, una y otra vez. Déjenme apagar la luz porque ya se está reflejando aquí. Creo que se ve mejor con la luz apagada. Muy bien. El artículo que necesito que lean otra vez es el artículo 40. Ahí básicamente se recogen cuál es la forma de gobierno que adoptó el Estado mexicano. Su autor, el autor que todos analizamos, nos dice que básicamente México tuvo que elegir, o nuestro Estado, entre estas opciones. Primero, permítanme y disculpen que les dé la espalda. Monarquía o república. Representativo o directo, 3. Parlamentario o presidencialista. Y finalmente, entre una autocracia básicamente y a grandes rasgos, estas son las maneras que existen hoy en día para organizar el poder, para organizar el gobierno de un Estado. Monarquía o república, un gobierno representativo o un gobierno directo, un gobierno parlamentario o un gobierno presidencialista, una autocracia o una democracia. ¿Qué opciones eligió México? Las elecciones de México están en el artículo 40 y se los leo literal porque de verdad es muy importante que lo lean antes de entender esto. Artículo 40 nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, una república democrática, una república laica. Este le pongo asterisco porque lo van a hacer en la actividad, tienen que saber qué es laica, y finalmente presidencialista. Estas respuestas, repito, las encuentran en el artículo 40. México, entre esas opciones, eligió hacerlo de esta manera. Ahora voy a tratar de explicarles a grandes rasgos y antes de que se me acabe la luz del día, qué significan estas elecciones que tomó México. Les repito, recapitulando, formas de Estado, que fue lo que analizamos en mi pizarroncito anterior, es las formas en que el Estado se organiza. Y por Estado hablo de todos los elementos. Cuando hablamos de formas de gobierno, nos estamos refiriendo a cómo se organiza el poder, uno de los únicos elementos del Estado. Perfecto. Primero, México, y en palabras del autor, México es una república, elige erigirse, elige organizarse como república, porque el jefe de Estado, el presidente, es electo por todos nosotros, por todos los ciudadanos, y su cargo es temporal. Es una república, repito, porque el jefe de Estado, que es nuestro presidente, y no solo a nivel federal, sino también el gobernador a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel municipal, son electos por el pueblo, son electos por medios democráticos, y el cargo es temporal. En la monarquía, que es el némesis de la república, en la monarquía el jefe de Estado es hereditario y vitalicio, es decir, no hay una rotación como en la república. Es por eso que México se erige como república, repito, porque el jefe de Estado, tanto del Estado federal como de las entidades federativas como de los municipios, se elige mediante votación, es electo por el pueblo y no como en la monarquía, no es hereditario ni vitalicio. En segunda, el gobierno mexicano es representativo porque nosotros, el pueblo, en teoría, y subrayo en teoría, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en la práctica no siempre es así,
En teoría, el pueblo mexicano actúa a través de sus representantes. Nosotros elegimos diputados, por ejemplo, nosotros elegimos senadores, y en teoría el pueblo está actuando, perdón, el pueblo está actuando a través de sus representantes. En una forma de representación directa, es el pueblo el que actúa directamente. Sin embargo, nosotros somos un país muy extenso, somos un país muy grande, y por eso es que actuamos a través de nuestros representantes. Es por eso que, repito, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal, es representativo, porque actuamos a través de nuestros representantes. Nuestro gobierno es presidencialista. ¿Por qué es presidencialista? Porque el poder ejecutivo, repito, es elegido a través del pueblo. Nosotros, el pueblo, los ciudadanos, elegimos, repito, al jefe de Estado, elegimos al presidente de la República, elegimos a nuestros gobernadores y elegimos a nuestros presidentes municipales. En un gobierno parlamentario, como lo sería, por ejemplo, Inglaterra, quien elige al jefe de Estado no es el pueblo, sino que es el Parlamento. En este caso, quien elige al jefe de Estado es el Parlamento. Y aquí es la figura que se llama como primer ministro. ¿Cuál es la distinción? En México, por ejemplo, y aquí cito al gobierno de Vicente Fox, quizá algunos de ustedes estaban muy chiquitos o ni siquiera sé si ya habían nacido en el 2000, pero voy a poner un ejemplo de por qué el gobierno mexicano es presidencialista. Cuando Fox gana la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso seguía siendo priista. Fox nunca tuvo mayoría en el Congreso. Eso nos lleva al fenómeno de que tenemos aquí en los parlamentos, tenemos a nuestros representantes, mayoría de un partido, pero tenemos al jefe de Estado de un partido distinto. Eso es posible en un gobierno presidencialista porque, repito, el jefe de Estado lo elige el pueblo. En un gobierno parlamentario es el parlamento el que elige al representante. Es decir, siempre el jefe de Estado, el primer ministro, va a ser del mismo partido que tiene mayoría en el parlamento. Si México hubiera sido en el 2000 un gobierno parlamentario, era la mayoría en el Congreso quien hubiera elegido al presidente. Eso es lo que pasa en los gobiernos parlamentarios. Es el Parlamento el que elige a su primer ministro. Lógicamente, el Parlamento, que siempre tiene una mayoría partidista, va a elegir a un jefe de gobierno que sea del mismo partido. Es decir, en los gobiernos parlamentarios normalmente tenemos que tanto el Parlamento como el jefe de Estado son del mismo partido. En cambio, en un gobierno presidencialista es el pueblo el que elige al jefe de Estado y a su vez es el jefe de Estado el que elige a su gabinete. Aquí no, aquí es el mismo Parlamento el que elige a su gabinete. Esa es la distinción entre un gobierno parlamentario y presidencialista. Finalmente, México elige constituirse en un gobierno democrático en contrapartida a una autocracia o dictadura, pues porque tenemos formas de participación democrática, tenemos pluralismo también. Es decir, esa democracia es la que nos permite elegir a nosotros. Aquí dice el autor que es democrático para evitar la concentración excesiva del poder político. ¿Ok? Lo que se busca es que haya una participación con la democracia, una participación del pueblo, una participación de los gobernados en la toma de decisiones, en la elección de autoridades, etcétera, etcétera. Estas son las formas que, repito, México eligió para constituirse y para organizar su gobierno. Es una república representativa, democrática, laica, federal, dice también el artículo, pero eso lo vamos a ver con las formas de Estado. Y lo que les va a quedar a ustedes para su actividad es también investigar un poco de la laicidad. México es un estado laico, tienen que saber qué eso significa. Pero por ahora me conformo que a grandes rasgos y este video explicativo les ayude a entender qué significa el ADN, qué significa estas elecciones que hizo nuestro país. Es una república porque es el pueblo el que elige al jefe de Estado, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Es el pueblo, somos nosotros los ciudadanos los que votamos, mientras que en la monarquía es un cargo hereditario, es un cargo vitalicio.
Es representativo porque nosotros, el pueblo, actuamos a través de nuestros representantes, no lo hacemos de manera directa como regla general, sino que elegimos representantes y esos representantes actúan, valga la redundancia, en representación de nosotros, del pueblo, de los ciudadanos. Es presidencialista porque el jefe de gobierno se elige por el pueblo y no por el parlamento. En un gobierno parlamentario es el mismo parlamento el que elige a su primer ministro y a su gabinete, mientras que en un gobierno presidencialista es el pueblo el que elige al presidente y el presidente designa y nombra a su gabinete. Esto no importa que la mayoría en el Congreso sea de un partido distinto. Finalmente es democrático porque lo que se busca no es la concentración del poder, sino por el contrario, lo que se busca es la intervención del pueblo, la participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones de nuestro gobierno. Esto a grandes rasgos es la explicación y la distinción entre formas de Estado y formas de gobierno. Y por supuesto que en el siguiente video volveremos a recordar esto para que les vaya quedando claro y espero que las actividades que ustedes tienen que realizar y enviar el día de hoy les ayuden a fortalecer estos conceptos. Como siempre, les agradezco mucho su atención y seguimos viéndonos por aquí. Gracias, hasta luego.